Antes que nada, quiero agradecer al Colegio de México la invitación al Foro 2018, Año de Elecciones, Años de Reflexiones. Este año vamos a presenciar la elección más grande de la historia democrática de nuestro país. Es la más grande, sea por el número de electores involucrados, 89.3 millones de ciudadanas y ciudadanos son potenciales electores. Es la elección más grande por el número de cargos de elección popular en disputa, 3.406 cargos de elección locales y federales estarán sujetos al veredicto de las y los ciudadanos en las urnas. Y en tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, se trata de las elecciones más grandes porque estamos ante un despliegue operativo y una convocatoria ciudadana inédita. El INE hoy está visitando a 11.7 millones de ciudadanas y ciudadanos que han sido sorteados entre el listado de electores y entre quienes saldrán los 1.400.000 funcionarias y funcionarios que administrarán las casillas. Es decir, que el próximo 1 de julio recibirán y contarán los votos de sus vecinos. Todo esto implica un esfuerzo logístico y operativo nunca antes visto a cargo de la autoridad electoral. De hecho, estamos ante el ejercicio de campo, justo desplegándose en estos días, más grande que realiza el Estado mexicano, solo después del censo que se realiza cada 10 años. Estas elecciones revisten además una complejidad particular. Son las primeras elecciones presidenciales en donde se aplicarán las normas derivadas de la reforma de 2014 y en consecuencia son las primeras elecciones presidenciales en donde se pone a prueba el sistema electoral nacional, en donde el INE tiene un rol de rectoría y los órganos electorales de los estados una participación en la organización de las elecciones a nivel local. Es pues un momento de reflexión, no solamente por la relevancia de la elección en el momento histórico en el que nos encontramos, sino también porque esta elección va a cerrar el primer ciclo de vida de la reforma electoral de 2014. Al cabo de esta elección, salvo la gubernatura de Baja California, que se renovará en 2019, todos los demás cargos de elección popular a nivel local y a nivel federal habrán sido elegidos con las reglas derivadas de la reforma de 2014. Y será un buen momento para hacer un corte de caja y reflexionar sobre los ajustes, ojalá no refundación, pero sí los ajustes que merece el sistema electoral para estar a la altura de las expectativas de los problemas que enfrenta en materia electoral el México contemporáneo. Pero creo que vale la pena también, más allá de la reflexión, del corte de caja que tendrá que hacerse luego de la elección, resaltar la importancia de este proceso electoral a la luz del momento, es decir, del medio ambiente en el cual las elecciones están llevándose a cabo. Hoy el país está enfrentando una serie de problemas estructurales que, si bien no son nuevos, sí no se habían presentado hasta ahora nunca con tanta intensidad y al mismo tiempo. Me refiero a los problemas de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de impunidad y de inseguridad. Problemas todos que en buena medida explican, retroalimentándose a sí mismos, potenciándose el uno al otro, explican ese contexto de desencanto ciudadano, de desencanto con los logros magros que ha tenido los gobiernos emanados democráticamente de las urnas y que genera un contexto complejo de inconformidad, de desencanto y de desconfianza. Ese es el contexto en el que el INE tiene que operar la elección más grande de nuestra historia. Por eso es indispensable que espacios como este que ha abierto, como este foro que ha abierto el Colmex, sean un momento en el que el Instituto Nacional Electoral pueda desplegar eso que hoy resulta tan indispensable como su capacidad técnica operativa de instalar casillas, proveerlas de los insumos necesarios y de reclutar a las millones y millones de ciudadanos responsables de operar esos centros de votación. Me refiero a la necesidad de desplegar una capacidad explicativa y pedagógica inédita. El INE no puede esperarse a que haya un problema para explicarlo, porque entonces ya no estamos explicando. Estaríamos haciendo un control de daños. El INE tiene que anticiparse y explicar a las y los ciudadanos mexicanos
todos los mecanismos, todos los eslabones de esa cadena de confianza que durante años hemos diseñado, repensado y plasmado en las leyes, y que es la ruta de navegación conforme a las elecciones, para que las elecciones se lleven a cabo. En pocas palabras, hay que volver a explicar el ABC de cómo se hacen las elecciones, porque ese ABC fue construido precisamente para construir condiciones de confianza para que los electores en los procesos electorales salgan y emitan su voto con confianza de que su voto será respetado. En pocas palabras, el gran desafío que tenemos como institución hoy, como sociedad me atrevería a decir, es que las y los ciudadanos no solamente comprendan, sino se apropien del proceso electoral. Finalmente, ellos son los protagonistas fundamentales de las elecciones y son ellos los primeros que tienen que cobrar conciencia del enorme poder para decidir el futuro político de nuestro país que tienen en sus manos y que se plasma en cada uno de los millones de votos que se emitirán el 1 de julio. Cobrar conciencia de ese rol fundamental que tenemos las y los ciudadanos en las democracias es el primer paso para poder ejercer ese derecho poder que es votar y decidir nuestro futuro político en libertad. Estas no solamente tienen que ser las elecciones más grandes de nuestra historia, probablemente las más complejas y competidas, sino también, ojalá, si logramos esa apropiación ciudadana del proceso electoral, las elecciones más libres de nuestra historia democrática.